porque lo perfecto. amerita. Vamos a invitar a don Roberto Lastra de Colombia a que nos acompañe a este espacio. Pues ya le cedemos para entonces, don cerrar esta Roberto, el transmisión. micrófono. Adelante. ¿Qué tal? Qué gusto, don Roberto, que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por Nos estar aquí. acompañas de Colombia, ¿de qué Yo soy instancia? profesor de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. Don Roberto, para introducir esta conversa de esta tarde de hoy, contarle a nuestra audiencia que el 5 de diciembre de 2017 la ONU proclamó el decenio de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible de 2021 al año 2030, así es. con el propósito de establecer un marco común capaz de garantizar que la ciencia apoye plenamente los esfuerzos de los países por alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Entonces, desde su experiencia docente, académica, ¿qué se está haciendo en Colombia para tutelar ese desarrollo sostenible oceánico? ¿Qué investigaciones se están desarrollando? ¿Qué cosas novedosas se están haciendo? Porque tal vez podemos aprender de ustedes, posiblemente que sí. Pues estamos haciendo muchas cosas. Lo primero que estamos haciendo es actualizar toda la política pública en materia de mares y océanos. En Colombia en este momento contamos con 3 políticas, una que es sectorial, que es encargada para la parte ambiental propiamente dicha. Tenemos una segunda política que nos habla sobre seguridad marítima básicamente, y tenemos una tercera que es un documento de política económica y social, se llama el COMPES 3990, que es un documento de política que lo que hace es integrar las anteriores y adicionalmente propone la idea de que Colombia se convierta en una potencia bioceánica. Bioceánica significa que es aprovechar en la mejor manera posible la ventaja comparativa y geográfica que tenemos, que es tener costa sobre 2 océanos. A partir de ahí... ¿Cuánto es el territorio oceánico de Colombia? ¿Cuánto asciende? Son casi 2 millones de kilómetros. Eso equivale al 44.8% de nuestro territorio. Sí, prácticamente la mitad del territorio. Básicamente la mitad. De hecho, uno de los eslóganes de nuestro país es Colombia 50% mar. Colombia 50% mar. Y es que los océanos son los pulmones azules del planeta. Así es. Absorben más del 90% del exceso de calentamiento del cambio climático y más de 1/4 parte del CO2 emitido anualmente por la producción humana. ¿Qué tan importante es desde la universidad, a pesar de que a veces el trabajo académico se queda muy en esa esfera? ¿Qué tan importante es decolonizar el conocimiento y que esta información de forma más sencilla le llegue a los niños, a las niñas, a la gente joven, porque son ellos los guardianes de nuestros mares? Y en manos de ellos va a quedar todo esto. Pues definitivamente es el punto más importante, y de hecho estábamos hablando de eso hoy en día en el panel, porque la pregunta es, ¿qué hacemos con producir tanta información científica que se quede entre los científicos, el círculo de los científicos, pero cómo aterrizamos esa información en la gente del común y sobre todo en el pequeño tomador de decisiones, que no es tan pequeño porque son los entes locales, los municipales, los alcaldes, los regidores de las provincias? Son ellos a los que debe llegar esa información para que lo incorporen dentro de sus planes de desarrollo y puedan integrar la información científica con la normativa de ordenamiento del territorio, de conservación de la naturaleza, de protección de áreas, etcétera, etcétera. A mí me parece impresionante el avance normativo que Colombia está teniendo en este tema, o sea, muchísimo. Porque realmente hay que caminar hacia ahí. Sí. O sea, esto es un tema multidimensional que requiere muchos abordajes, pero ese sin duda es uno de los más importantes. De hecho, consideramos, bueno, yo soy abogado, que es la columna vertebral de todo el proceso. ¿Por qué? Porque es que sin esa base jurídica es muy difícil que todo lo demás funcione. Ahora bien, esa base jurídica también tiene un pequeño problema, y es que no es solamente generar la base jurídica, sino lograr la aplicabilidad de eso, y para eso se requiere voluntad política, y todavía estamos en este proceso de educar a nuestras autoridades sobre la importancia del derecho en todo este proceso. Ese tema de la educación es crucial. Es crucial a todo nivel, no solo digamos a nivel de la educación formal, ¿verdad? De nuestras escuelas desde la colegios, pequeña infancia. Claro, pero también, y parece mentira, desde las instituciones. A veces en las mismas instituciones no existe esa sensibilidad, ese compromiso
ese conocimiento, Así es. ¿verdad?, que le permita al funcionario, a la funcionaria, actuar en consecuencia con la preservación de los océanos y hacer una buena toma de decisiones. Sí, y es más, te amplío un poquito. Por ejemplo, hay una iniciativa que es el Observatorio Mesoamericano de Educación Ambiental, que por supuesto recoge los demás países centroamericanos y Colombia. Y nosotros en nuestra universidad tenemos la sede de ese observatorio. Todavía estamos en proceso de conformación y de estructuración, pero la idea de ese observatorio es que sirva como una base donde se pueda almacenar gran cantidad de información enfocada hacia los procesos educativos y pedagógicos que tengan que ver no solo con el mar, sino con el derecho ambiental, con toda la parte medioambiental, y adicionalmente generar proyectos de investigación desde el punto de vista pedagógico para encontrar las metodologías más adecuadas para poder llegar a la población. Un poco a modo de cierre, con don Roberto Lastra, de la Universidad del Atlántico de Colombia. Don Roberto, Onda UNED es un medio que transita prácticamente todos los territorios del país. Estamos en todos los rincones del territorio y tenemos mucha gente joven estudiando diferentes áreas, diferentes carreras, muchas de ellas científicas. ¿Cuál es su mensaje para la gente joven? ¿Cuál es su mensaje en términos de preservación, de conservación de los océanos? ¿Cuáles pueden ser buenas prácticas para la gente joven? Porque todos tenemos un papel que cumplir. Nadie queda por fuera de eso. O sea, todos tenemos una responsabilidad social y política, como seres políticos que somos, de hacer algo. ¿Cuál es su mensaje para la gente joven? Miren, la gente joven es la que tiene la llave del futuro. Las nuevas generaciones son las que verdaderamente tienen la capacidad de cambiar cosas. Si ellos comienzan a interiorizar este tipo de procesos y comienzan a trabajar en ello, ellos van a ser decisores políticos. Con su voto ellos van a saber quién es la persona adecuada para guiarnos en un tiempo de mucha incertidumbre y sobre todo con muchos cambios. Tenemos toda esta amenaza del cambio climático, de la erosión costera, la subida del nivel del mar, etcétera, etcétera. Y desde la universidad nosotros estamos haciendo, o todas las universidades están haciendo un trabajo muy importante, que es generar conocimiento con gente joven que lo interiorice y que después lo haga valer ante las instancias políticas. Sí, definitivamente necesitamos liderazgos, ¿verdad? No solamente estudiantes que absorban conocimientos y que generen investigación o papers o artículos científicos, necesitamos liderazgos. Y sobre todo, si me permites último aporte, tenemos que empezar a traducir la información científica para que llegue al gran público, porque de nada sirve que se quede dentro de los papers. Totalmente, esa pedagogía del sur, esa decolonización del saber, es una tarea pendiente que ya queremos que empiece, ¿verdad? Yo misma trabajo con esos temas en la parte cultural. La estamos haciendo, yo creo que desde hace mucho tiempo estamos en esto, solo que no hemos interiorizado el que ya lo estábamos haciendo. Este tipo de actividades. Pero también tenemos que encontrarnos como latinoamericanos. Como latinoamericanos, yo creo, soy fiel creyente en esa parte de las ideas bolivarianas, de ese espacio de encuentro. Tenemos unas puestas en común como latinoamericanos y en la medida en la que nosotros podamos entender que a pesar de que obviamente Colombia tenga ese 50% de océano, nosotros más, 10 veces más del territorio, a pesar de eso, en realidad los límites oceánicos no existen. Son creados, son en cierta forma imaginarios. Sí. Entonces la tutela de uno es la tutela de todos, es un trabajo de todos. Construcciones culturales, los llamo yo. Bueno, qué lindo término, construcciones culturales por la humanidad, por los océanos, por la conservación del planeta. Muchas gracias, con esto damos por finalizada nuestra transmisión sobre gobernanza oceánica, de aquí desde el auditorio Cora Ferra en la Universidad Nacional. Somos Onda UNED en los territorios. Muchas gracias. ¿Salió bien? Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.